seguridad y salud. Entonces, en este sentido, vamos a hablar de las responsabilidades y los tipos que existen en cuanto a la implementación en las diferentes organizaciones. Entonces, ya voy a compartir pantalla. Pues, hágale, hágale. No, tiene que habla, porque tengo que ir a mirar un programa especial. Un programa. Eso que estuvo estaba ahí. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? La cuestión ya. ¿Me Bien, entonces vamos a hablar de algo que se conoce con el nombre de Sistema General de Riesgos Laborales. Este Sistema General de Riesgos Laborales, por supuesto, tiene una definición que la vamos a abordar en este momento. Entonces, ¿a qué corresponde ese sistema de riesgos laborales? Entonces, es un conjunto de entidades públicas y de entidades privadas que tiene unas normas y unos procedimientos que están o que se ejecutan con la finalidad de prevenir, de proteger, de atender a todos los trabajadores que pertenecen a una empresa y pues de qué manera lo hacen, pues a través de hacer una veeduría de todo lo que tiene que ver con los efectos de las enfermedades y los accidentes de trabajo que les puedan ocurrir, pues obviamente con consecuencia del trabajo que desarrollan en esa organización. Por este motivo, están incluidas en ese sistema general de riesgos laborales, pues prácticamente todas las personas que trabajan. ¿Por qué? Porque pues el campo de aplicación de la normatividad de sistema de riesgos laborales involucra a los trabajadores, a los contratistas, a los subcontratistas, de los sectores públicos, de los sectores privados, todas las empresas que funcionan en el territorio nacional. Entonces, bajo esta premisa, pues podemos hacer la inferencia de que todas las personas que tienen en este momento un vínculo laboral, pues deben estar afiliadas al sistema de riesgos laborales. ¿De qué manera pues se ejecuta este tipo de cosas? Entonces, existen maneras. La primera manera, tal y como lo hemos visto en la primera parte de la norma, una parte obligatoria y una parte voluntaria. ¿En qué momento es obligatoria? Cuando usted, por ejemplo, tiene un contrato de trabajo, o sea, que es un trabajador dependiente, tiene un contrato a término indefinido o a término fijo. Las personas que están jubiladas, las personas que están pensionadas o los estudiantes, pues todos ellos entran en ese grupo pues de afiliaciones de manera obligatoria. Y los que son o están en la clasificación de manera voluntaria son aquellos trabajadores independientes. Entonces, los independientes son aquellos que tienen modalidad de contrato de prestación de servicios o que son emprendedores y pues se pagan sus riesgos laborales de manera independiente o autónoma. Cuando suceden este tipo de, pues, de afiliaciones a este sistema general de riesgos laborales, se da un término en seguridad y salud en el trabajo que se conoce como responsabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir responsabilidad? Cuando lo asumimos de manera laboral, ¿m? Entonces quiere decir como hablar de la culpa para determinar la posible responsabilidad frente a un accidente de trabajo o frente a una enfermedad laboral, pues obviamente que se presente dentro de esa organización. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo hablo de culpa, la culpa es una conducta contraria a la que debería haberse observado.
es violar un deber de cuidado, bien sea por una torpeza, por negligencia, por ignorancia o por imprevisión. La responsabilidad se da en una persona y dependiendo pues del cargo que tenga en la empresa, puede ser de cuatro maneras distintas. Entonces está la laboral, está la penal, está la civil, la administrativa y la disciplinaria que está dentro de esa administrativa. Vamos a desglosar cada una de las responsabilidades que les acabo de leer. Entonces, nuevamente las relaciono, está la responsabilidad laboral, está la responsabilidad civil, la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa. Esos son los cuatro grandes grupos en donde, de acuerdo pues al tipo de afectaciones, se clasifica o se determina el tipo de responsabilidad que atañe. ¿M? Entonces ya hablaremos de cada uno. Entonces, la primera pues que tenemos es la responsabilidad laboral. Vamos a ver un video rápidamente que nos va a explicar un poco la parte inicial de esta responsabilidad y de los riesgos laborales a nivel general. Entonces voy a dejar de compartir esta presentación para poder compartir la siguiente. Desde enero de 2016 comienzan a vencer los plazos para la aplicación del nuevo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que se encuentra en el Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015 del sector trabajo. ¿Eso qué significa? Que todas las empresas públicas y privadas, contratantes, organizaciones de economía solidaria, cooperativas y empresas temporales tienen que cumplir esa obligación. ¿Por qué? Porque la implementación de este nuevo sistema permite prevenir lesiones y enfermedades laborales y promover la seguridad y salud de los trabajadores en Colombia, sin importar cómo estén vinculados a las empresas. ¿Y qué pasa si se incumple esa obligación? Se pone en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores, y esto acarrea sanciones en dinero e incluso el cierre de la empresa. ¿Cuáles son los plazos para la implementación del nuevo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Para las empresas que tienen menos de 10 trabajadores, el 31 de enero de 2016. Para las empresas que tienen entre 10 y 200 trabajadores, el 31 de julio de 2016. Para las empresas con más de 200 trabajadores, el 31 de enero de 2017. La administradora de riesgos laborales correspondiente brinda la asesoría y asistencia técnica en todo lo relacionado con esta obligación. Entonces, ojalá que los empleadores pongan a funcionar a tiempo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para beneficio de todos, tal cual. Entonces, este corto video de tal cual nuevamente nos recuerda la importancia pues de la implementación de este sistema de gestión de riesgos laborales en las organizaciones y pues habla de precisamente de la responsabilidad que tienen estas organizaciones de hacerlo y que no es opcional. Entonces, en el tema de esta responsabilidad laboral, que es el primer tipo que les dije que les iba a contar, entonces cuando hay una responsabilidad laboral, quiere decir que se da una obligación económica mediante la cual los trabajadores están protegidos de todas las contingencias que se ocasionen con causa o con ocasión de su trabajo, ya sea por un accidente de trabajo o una enfermedad laboral que surge por la relación laboral o por el contrato de trabajo, ¿sí? Es decir, que con el simple hecho de usted tener un vínculo laboral, un contrato de trabajo, ya se presenta una responsabilidad laboral por parte de la empresa con el hecho de afiliarla a usted.
Entonces, ¿qué sucede si el empleador o el gerente, el patrono, ¿sí? No la afilia a usted a riesgos laborales? Entonces, si el empleador no afilia a su trabajador, debe asumir todos los gastos de hospitalización, de medicamentos, de prótesis y deberá pagar pues las incapacidades, indemnizaciones y la pensión a que haya lugar, pues de acuerdo pues al tipo de lesión que se presente en caso dado. Deme un segundo, por favor. Angie, buenas noches. ¿Qué pasó con usted que hasta ahora se conecta? Se desconecta. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver otro video corto que nos va a explicar pues este tema de responsabilidad laboral también. Voy a apagar mi cámara un momento a ver si mejora. Todas las empresas y empleadores deben afiliarse al Sistema General de Riesgos Profesionales y afiliar a todos los trabajadores que dependan de ellos. ¿Y qué pasa si no lo hacen? Se exponen a recibir las sanciones legales, como multas de hasta 500 salarios mínimos legales. ¿Y si un trabajador al que no han afiliado tiene un accidente de trabajo? Si eso sucede, el empleador debe reconocerle y pagarle con su propio patrimonio los daños físicos, morales y materiales que el accidente le haya causado. Un ejemplo. Por ejemplo, un trabajador de la construcción de 30 años de edad con salario mínimo, soltero, sin hijos, no está afiliado a riesgos profesionales y en ejercicio de su trabajo sufre un accidente que le causa la pérdida del brazo derecho. Al calificar su capacidad laboral se determina que la pérdida es superior al 50%. Para el ejemplo anterior, sin contabilizar algunos costos indirectos, ni la responsabilidad civil ni penal, el empleador tendría que pagar. Atención médica 10 millones, prótesis y rehabilitación 16.500, pensión de invalidez calculando un promedio de vida de 75 años 301 millones, multa por no afiliación 257.500.000, total 585 millones de pesos. Como quien dice que para empresas y empleadores es mejor cumplir con las afiliaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales y no creer que se pueden hacer los locos porque les puede salir el tiro por la culata, tal cual. Voy a continuar entonces con la presentación de PowerPoint. Ya vimos acá una parte pues de estas implicaciones que tiene el hecho de la responsabilidad laboral como tal con un empleado. Entonces, en los dos videos y en la información que les estaba compartiendo, hablaba pues de que se debía reconocer a ese trabajador una suma o un monto de dinero de acuerdo pues al tipo de lesiones que presentara, si tenía pues un accidente de trabajo o si tenía una enfermedad laboral. En ese sentido pues tenemos acá que para determinar cuánto dinero le corresponde,
pues se realiza algo que se conoce con el nombre de tarifa, un monto de indemnización tarifado, ¿sí? Significa que una empresa, organización, se encarga de establecer pues cuánto dinero tiene que reconocerle a esa persona por todo lo que dejó de percibir. Para ello, pues el empleador ve desplazada dicha responsabilidad desde la creación del sistema de riesgos laborales, donde son las administradoras de riesgos laborales las encargadas de asumir este tipo de contingencias, dando lugar a la denominada reparación tarifada de los riesgos. Entonces, es lo que hemos venido hablando en las diapositivas anteriores. Con el hecho de que se creara este sistema general de riesgos laborales, por decirlo así, eximió a las empresas de esta obligación que tenían con el empleador. Entonces se estableció que pues a través del pago de una cuota se tenía la cobertura. ¿Cómo hace una persona, digamos, que tiene una situación de estas en el trabajo, llámese accidente laboral y enfermedad? Entonces, esta responsabilidad laboral surge en el momento de pactar el contrato de trabajo entre el empleador, el trabajador. Esto pues está determinado a través del artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo, que dice que de modo general incumben al empleador obligaciones de protección y de seguridad para con los trabajadores, y a estas obligaciones de obediencia y fidelidad para con el empleador. Entonces, el control de esta responsabilidad es ejercida por el Ministerio del Trabajo, quien tiene la función de vigilancia y de control en la aplicación de las relaciones laborales vigentes. O sea, para usted poder defenderse, poder establecer, digamos, poder pelear que su empresa le reconozca, pues tiene que tener ese vínculo laboral y además debe tener, pues, los soportes de la afiliación. En caso de que no los tenga, pues la empresa debe pagarle a usted daños y perjuicios. ¿Qué beneficios le trae a usted pues esa situación, el hecho de que no lo hayan afiliado? Entonces tiene unas prestaciones económicas y asistenciales, tiene un subsidio y tiene una indemnización y pensión. Esto pues es evaluado a través de un grupo específico que determina pues cuánto monto le corresponde y si realmente necesita ser pensionado, porque pues obviamente hay lesiones de lesiones, no todas las lesiones implican pues que usted lo tienen que pensionar directamente, ¿no? Vamos a revisar cómo se da esta parte de las indemnizaciones. Hola, sigamos aprendiendo sobre el Sistema General de Riesgos Laborales que, de acuerdo con la Ley 1562 de 2012, está destinado a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. Y es que un accidente de trabajo o una enfermedad laboral puede ocurrir si no se tienen las condiciones y un medio ambiente de trabajo adecuado. Pero recordemos que como empleador y afiliado que eres al sistema de riesgos laborales, tienes derechos. Te mencionamos algunos de ellos. Conocer todo lo relacionado con tu afiliación. Recibir información clara, veraz y oportuna de todos los servicios que te presta Positiva. Presentar tus peticiones, quejas y reclamos para que sean resueltas de manera clara y oportuna. El empleador o trabajador independiente es libre de elegir su administradora de riesgos laborales. Recibir servicios con calidad y seguridad. Presentar reclamaciones en caso de la ocurrencia de un siniestro y recibir respuestas sobre la reclamación luego de un mes de haber radicado la documentación completa. Y así como hay derechos, también hay deberes que cumplir. Los principales son entregar los documentos que te solicite Positiva para un correcto aseguramiento, declarar adecuadamente el riesgo que se está asegurando, revisar los términos y condiciones de tu afiliación,
Procurar el cuidado integral de tu salud y de los trabajadores que se encuentran a tu cargo. Pagar oportunamente las cotizaciones al sistema. Ya seas empleador o trabajador independiente, estás obligado a reportar cualquier accidente de trabajo dentro de los 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia del evento. Ante un accidente de trabajo, los afiliados tienen derecho al reconocimiento de servicios asistenciales y prestaciones económicas, enmarcadas en el Sistema General de Riesgos Laborales. En el marco de la Ley 1562 de 2012, es obligación de todo empleador implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el objetivo de mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva a la promoción y al mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores. Para más información, te invitamos a consultar. Bien, entonces, en esa parte pues de esta responsabilidad administrativa también hay algo que agregar, y es que la empresa pues no se puede excusar en que la situación obedeció a un caso fortuito, obedeció a un caso de fuerza mayor, ya que de ninguna manera se va a exonerar de la responsabilidad que tiene de la ARP en el accidente, ni la culpa grave pues de la víctima en este caso. Obviamente todo depende de lo que haya pasado, ¿no? Estamos poniendo pues el peor escenario. Vamos a hablar de la siguiente responsabilidad. Entonces tenemos en este caso la responsabilidad civil. Cuando yo hablo de civil, significa que implica que pase por un juzgado. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Pues hay una responsabilidad asumida directamente por el empleador, en donde debe haber una reparación plena de perjuicios por culpa del patrón, si patrón no es el gerente, el dueño del aviso, en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional. En este sentido, en esa organización, ¿quiénes serían los responsables? Entonces tenemos que hay varias personas involucradas en los casos de seguridad y salud en el trabajo en una organización. Entonces, estaría los empleadores, es decir, los dueños del aviso, como les estaba contando, estarían los mandos directivos, que serían las personas que representan al empleador. Ejemplo, si la empresa es familiar y como gerente están unas personas distintas, estarían los trabajadores, especialistas en salud ocupacional, servidores públicos y servidores privados. Cualquiera de ellos puede ser responsable civil en los eventos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces vamos a revisar cómo se genera esto. Entonces, si existe un accidente de trabajo o una enfermedad laboral o profesional, entonces es la obligación de responder económicamente por los daños causados a terceras personas. En la relación laboral contractual, la obligación del empleador para indemnizar al trabajador surge porque hay una negligencia, o sea, no quiere, negligencia en el cuidado y protección del mismo, deberá pagar los perjuicios causados en ese accidente de trabajo o enfermedad laboral, conforme pues a ese artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo. Para el sector privado y para el sector público está el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues que como eso se va a juicio, en el juicio van a determinar el monto de los daños, pues digamos que tarifado, ¿sí? Y depende de los perjuicios, de los daños que se hayan causado a ese trabajador o a sus beneficiarios. Los perjuicios o los daños causados al trabajador pues pueden ser materiales, pueden ser morales, pueden ser fisiológicos, o sea, en el cuerpo,
¿sí? Entonces es dependiendo de qué tan grave sea la cosa, pues ahí se establece cuánto dinero le corresponde. Entonces, ¿qué pretende esa indemnización? Entonces, el daño o perjuicio causado se pretende remediar mediante el pago de dinero, ¿sí? Ahí pues se cuantifican unos salarios mínimos legales vigentes y se le entregan pues a esa víctima después de que pase un proceso por un juzgado. Si pasan 3 años y yo no he interpuesto ningún proceso, pues ya, o sea, ya no se puede hacer nada. No se puede descontar si es indemnizado o si le pagan un dinero, no se puede descontar lo que le da la ARP. Es decir, que un dinero le debe dar la ARP y el otro dinero se lo debe dar la empresa que pues lo afectó a usted. ¿Cómo se hace para cuantificar? Entonces, ese pago se basa en la edad del trabajador, el salario y la magnitud pues del daño que causó a la persona. Los componentes y el monto lo decide finalmente un juez o la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué tiene en cuenta también adicional para tomar una determinación? Entonces, está la vida probable, significa como que cuánto tiempo más va a vivir la persona para revisar cuánto dinero le deben pagar. ¿Qué daño moral le han causado pues a esa persona o a sus familias? El daño fisiológico o físico, o sea, revisar qué tipo de afectaciones tiene en su cuerpo. Y el daño familiar, que ya se los había mencionado, que es otro aspecto a tener en cuenta. Entonces, ¿por qué la persona se hace acreedora a una indemnización? Porque puede haber una negligencia, es decir, que puede ser que la empresa o el empleado, digamos, el compañero de trabajo, incumplió por indolencia, o sea, que no le dolió, no le duele, es intolerante, es apático, le da pereza, tiene desidia, no tienen en la empresa un programa, no hay acciones, no hay medidas de prevención, no hacen pues salud ocupacional. Entonces, digamos que puede ser una de las connotaciones que pueden pasar en la empresa para que se determine que fue por negligencia ese accidente o esa enfermedad. Por imprudencia, pues también puede pasar, pero se hace, digamos, ¿en qué casos? Se hace, pero se hace mal. Entonces es como yo lo hago a lo chambón sin prever resultados o consecuencias adversas. Entonces yo tengo unas medidas de prevención en mi empresa, pero pues lo hago con materiales baratos y no me interesa si llega a pasar algo con el trabajador. Y por impericia es como yo no sé, incapacidad técnica, ignorancia, o sea, desconocimiento, por error, es decir, porque hice las cosas mal, o por inhabilidad o falta de destreza en los diferentes oficios. Entonces, ¿qué pasa si eso se presenta? ¿Sabía usted que como trabajador tiene derecho a una indemnización adicional a las prestaciones que le paga la aseguradora de riesgos laborales? Si usted tuvo un accidente de trabajo o una enfermedad laboral que fue pagada una indemnización o una pensión por parte de la aseguradora de riesgos profesionales, pues tiene derecho a una indemnización por parte del empleador en caso de que el accidente de trabajo o la enfermedad laboral haya sido por su culpa.
y es el Código Sustantivo del Trabajo el que nos establece esta indemnización plena de perjuicios que está en el artículo 216 y que se denomina culpa del patrono. La Corte Suprema de Justicia en reiteradas oportunidades ha seguido sancionando económicamente a los empleadores a los cuales se haya demostrado que han tenido culpa en el accidente de trabajo o en la enfermedad laboral. Entonces no se quede solamente con la indemnización o la prestación pagada por la entidad, investigue, debe contratar un abogado para que lo represente en un proceso ordinario laboral en donde se demuestre esa culpa y usted debe presentar las pruebas correspondientes. Pero conozca sus derechos, aquí en Impera Abogados y en Todo Tu Derecho. Entonces, tal y como lo dice la abogada, para que este proceso de carácter civil se dé, pues es necesario que contratado un abogado y pues que nos pueda respaldar bajo los criterios pues de la norma que la norma exige. Si nosotros tenemos pues todos los argumentos y los soportes médicos que indican que yo sufrí un accidente o que tengo una enfermedad laboral, me van a respaldar en todos los sentidos y pues me van a establecer un monto de indemnización. Bien, entonces ya cambiando a la tercera responsabilidad que corresponde a la administrativa, entonces en esta administrativa pues tenemos que es una responsabilidad que surge de la comisión de una contravención administrativa propia de quien ejerce los cargos pues más altos dentro de una empresa, o sea, los cargos directivos, ya sea una empresa privada o ya sea una empresa pública. Entonces, existe esa responsabilidad pues administrativa si son perjuicios, si se causa un daño a terceros, ya sea porque hubo una mala acción o porque se omitió la realización de una acción administrativa. Esa responsabilidad es propia, pues como les decía arriba, de los cargos que son directivos, los cargos gerenciales, y pues atañe únicamente pues a esas personas que toman decisiones dentro de la organización y se establecen pues para ellos unas consecuencias a nivel jurídico que pueden tener implicaciones pues penales o implicaciones civiles. Implicaciones penales hablo de cárcel, implicaciones civiles hablo de procesos jurídicos, de juicios. ¿Qué significa que yo tenga una contravención o que se presente una contravención? Entonces, una contravención es una falta que se comete al no cumplir lo que está ordenado, es una transgresión de las normas cuando se obra en contra de ella o cuando se realiza un fraude pues, de la misma norma. Entonces, aquellas empresas que, por ejemplo, instauran sistemas de gestión de calidad y seguridad y salud en el trabajo, pero los instalan de manera muy básica, con licencias falsas, entonces eso se les puede caer y obviamente pueden entrar en responsabilidades de tipo administrativo. ¿Cómo se responde, digamos, o cómo responde una empresa ante el Estado frente a eso? Entonces, debe responder ante el Ministerio de la Protección Social, se presenta cuando el empleador no cumple con las obligaciones en materia de seguridad social y salud ocupacional y el incumplimiento de este tipo de responsabilidades se ve reflejado en una imposición de una multa, que lo dice en las socializaciones de la norma, que puede ir hasta los 500 salarios mínimos legales vigentes. ¿Qué características tendría pues esta responsabilidad de tipo administrativo? Entonces, si ocurre una falta administrativa en la empresa, entonces se infringe, se contraviene una obligación o un deber de esa empresa. La gravedad pues de esta falta se da de acuerdo al procedimiento que haya pasado o que se haya infringido y la entidad de la sanción a aplicar. Digamos que esas son como las dos maneras. Ahí pues iría involucrada la responsabilidad, perdón, disciplinaria. Un momentico, por
Por último, tenemos esta responsabilidad penal. La responsabilidad penal es todo lo que tiene que ver con cárcel. Significa eso que es cuando hay una intención de causar un daño y pues como les digo, incluyen prisión o en cárcel. Para que se pueda establecer, digamos, el tipo de responsabilidad penal que se generó, pues hay unas subclasificaciones. Entonces, de acuerdo pues a la culpa. La primera es la culpabilidad dolosa. Entonces, culpabilidad dolosa significa que conocía el hecho y que quiere su realización o acepta el riesgo previendo la consecuencia. O sea, yo sabía lo que me exponía si me subía al techo sin arnés y me subí sabiendo que me podía caer y me podía fracturar o lesionar. Entonces, ejemplo, eso es, digamos, en el caso de responsabilidad que fuera mía. Pero en el caso de la responsabilidad de los gerentes, entonces cuando el empleador que por circunstancias personales se ampara en la relación laboral para cometer un homicidio y ordena al trabajador ejecutar una labor insegura con malos elementos de protección personal, conociendo de antemano pues el resultado. Es de esos que le dicen vaya súbase que no pasa nada. Entonces, esa es la dolosa. La culpabilidad culposa, entonces se configura por falta de previsión de un resultado que sí era previsible, si detecta el riesgo y confía en poder evitarlo. Culpabilidad preterintencional, entonces el resultado siendo previsible es la intención del causante. ¿Quién determina pues eso? Obviamente un juez. Entonces acá tengo una tabla en donde aparece cómo están pues determinadas estos 4 tipos de responsabilidad que les acabo de mencionar. Entonces está la laboral, la administrativa, la civil y la penal. En la laboral pues se da la indemnización automática, es otorgada por la ley. Hay unas prestaciones asistenciales, hay unas prestaciones económicas y esto está determinado por el decreto Ley 1295 del 94 y la Ley 776 del 2002. En la parte administrativa, si hay una responsabilidad después de un proceso, entonces hay unas sanciones que recordemos que van hasta los 500 salarios mínimos legales vigentes, hay unas multas sucesivas que están declaradas 1295 del año 94 y en la ley 979, 9 del 79 y en el 614 del año 84. ¿Qué pasa si yo no hago ese pago, si evado, si me eludo de mi responsabilidad con el tema del sistema de gestión de riesgos laborales? Entonces, me inhabilitan para contratar con el Estado. Eso está descrito en la ley 828 del año 2003. En la responsabilidad civil, entonces cuando yo hablo de civil, significa que también hay un proceso jurídico en donde se da una indemnización que va de acuerdo a lo que yo pueda probar en ese proceso o el abogado que me está representando. Entonces, si yo logro probar que hubo unos perjuicios materiales, pues se da un valor. Si hay un daño emergente, o sea, que haya un valor de la pérdida. Si hay un lucro cesante, o sea, que se estimen las ganancias que yo dejé de obtener pues a causa de esa enfermedad, se establezca el daño moral, los perjuicios inmateriales, o sea, lo que no se puede cuantificar, los perjuicios fisiológicos, y pues esto está declarado en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo. Y tenemos pues la responsabilidad penal, en donde aparece la culpa, en donde aparece el dolo, en donde aparece pues las clasificaciones que les mostré, que se puede dar por negligencia, por imprudencia y por impericia, y pues van para la cárcel. Esto está determinado por la ley 599 del año 2000. Entonces, eso es lo que tiene que ver con las responsabilidades y las faltas que se cometen, digamos, a nivel legal cuando se toma con ligereza la implementación de ese sistema de riesgos laborales en la organización. Entonces,
Para que esto no suceda, sencillamente yo me tengo que adaptar pues a todas las normas que ustedes revisaron el día de hoy y al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que está pues declarado, que lo vimos los últimos avances con las dos últimas socializaciones que nos hicieron sus compañeras. Bien, hasta aquí hay dudas, preguntas, inquietudes. Vale. Entonces, para que nosotros, obviamente nosotras, pues no vamos a actuar como abogadas ni nada de esto, sino que el conocimiento es la que nos permite a nosotros defendernos cuando estamos vinculadas a un trabajo, ¿no? Por lo menos tener alguna noción de que si algo me pasa en el trabajo, yo debo estar respaldada por la empresa. Voy a abrir la guía de aprendizaje para que revisemos la actividad que sigue. Entonces, ojo porque voy a comentarles la actividad que viene para que presenten con plazo de hoy en 7 días. Entonces, tenemos lo siguiente. Resulta que para que podamos hacer una fijación de conocimientos al respecto de estos tipos de responsabilidad y de las faltas cometidas, vamos a hacer un estudio de caso. Entonces, dice el enunciado, leo y analizo el siguiente caso. Las faltas cometidas y cómo operaron los tipos de responsabilidad. Luego voy a realizar un decálogo con estos puntos y me preparo para participar en la mesa redonda en el encuentro pedagógico programado por la instructora. Entonces, lo primero que van a hacer es que van a dar lectura a ese caso. No, eso no va a suceder en este momento. Se los voy a mostrar aquí para que sepan qué es. Entonces, aquí estoy pasando, este es el caso y va hasta aquí. Entonces, es una serie de situaciones pues que le pasaron a una persona. Cuando lean el caso, ustedes van a establecer cuáles son esas faltas cometidas y cómo operaron los tipos de responsabilidad. De acuerdo pues al tema que revisamos el día de hoy. Entonces, ahora bien, cuando usted ya tenga eso, va a hacer un decálogo. Un decálogo es como ese flyer, ese instructivo, ¿sí? Que es como un paso a paso que me permite a mí dar lectura a los puntos claves de algo, de cierto tema. También pues está provisto de imágenes, entonces eso lo pueden hacer, lo deben hacer en computador, obviamente pueden utilizar Word o pueden utilizar PowerPoint o Publisher, bueno, pueden utilizar, digamos, varias plataformas para que hagan su decálogo, en donde van a colocar las faltas cometidas, los tipos de responsabilidad y imágenes, pues que obviamente ambienten su decálogo. Entonces, el plazo para subir ese decálogo a la plataforma es el siguiente. Entonces estamos a jueves 17, máximo plazo el día 23 de septiembre, que es el próximo miércoles a las 11:30 de la noche. Entonces ese es el plazo para que puedan subir ese caso a territorio. Y el jueves, cuando nos volvamos a ver, que el jueves 24, hacemos la mesa redonda y revisamos qué fue lo que ustedes respondieron al respecto pues de estas responsabilidades y de las faltas cometidas. ¿Listo? No sé si me comprenden la actividad o si hay dudas con respecto pues a la misma. Está claro, profe.
Bien, entonces, señora, ¿iba a decir alguien más? No, que está claro, profe. Vale. Entonces, importante, pues ahora yo les comparto el video de la clase como siempre, que de esta manera pues ustedes pueden revisar si lo consideran y si lo necesitan nuevamente pues la presentación de la última parte pues de la clase en donde pues va a estar la explicación nuevamente de los tipos de responsabilidades para que se guíen y puedan dar respuesta o revisar, digamos, qué tipo de responsabilidades y qué tipo de faltas se cometieron en el caso de la señora que aparece ahí en este caso. Eso, digamos, quedaría, como les digo, para presentar la otra semana. Creo que no es más. Ahorita ya por el WhatsApp les comparto el documento. Estaba intentando abrirlo acá, pero pues ustedes ya saben que eso abrir 80 páginas al tiempo, esto se traba. Entonces, apenas colguemos, voy a suspender de una vez la grabación.